Bien, vamos a arrancar, chicos. A ver qué vamos a hacer. Disculpen por el cambio de horario repetido, pero complicó el día, estaba en el centro, bueno, no me importa, no voy a contar mi vida, pero se van a perder todos ahí. Bien, como les adelanté a los chicos de ayer, la semana que viene es el parcial, ¿sí? Así que, como entraron 3 más, vuelvo a repetir que puede haber 1 más, 3 más, 2 más. Como decía, la semana que viene es el parcial. Va a tratar de ser suavecito, suavecito. Vamos a ver cómo podemos hacer. Hoy vamos a completar los temas que faltan. Les voy a decir algunas cosas que no van. Y bueno, esperemos que resulte todo bien. Empezamos con núcleo interfásico. El núcleo interfásico, recuerden que en el ciclo celular tenemos fase G1, S, G2 y interfásico. Núcleo interfásico significa cómo está el núcleo en la interfase, ¿sí? Por eso se llama interfásico. Bien. Como ustedes pueden ver en el apunte, que creo que ya los mandé, ¿no? ¿Lo mandé ya? ¿Lo mandé o no lo mandé? Sí, sí, pero se lo mandó. Ya lo compartieron bien. Ay, Dios, sigue entrando gente. Hoy tengo que ser considerado con eso. A ver. ¿Qué no me da la hora? Estoy presentando para todo, de presentación. No me da bola el núcleo interfásico. A ver, si bajamos así, si hacemos así tampoco. Voy a dejar de compartir, voy a compartir de vuelta, ¿vale? Compartir una pestaña. Núcleo interfásico compartir. Ahí sí. Bien, ahí corre, ¿no? sí. Bien. Como dice el texto, corresponde al núcleo en el momento de la interfase, ¿sí? Cuando la célula entra en fase de división, el núcleo experimenta grandes cambios. O sea, esto es cuando entra, no cuando después empiezan los cambios. ¿Qué partes tiene el núcleo? Tiene indudablemente asociado un retículo endoplasmático rugoso, la heterocromatina y eucromatina, que era lo que hablábamos ayer sobre qué grado de condensación tiene una y otra, que es importante para después la regulación de la presión genética. Los poros nucleares, que son importantes porque por aquí entra y sale información del núcleo, no sale ADN, sale sí el ARN mensajero y unas proteínas que se llaman histonas, ¿sí? Tiene ribosomas asociados, un nucleolo, que es el núcleo del núcleo, y bueno, la envoltura nuclear, y el nucleoplasma. Esto que tienen que saber, discúlpenme un cachito, a ver, igualmente lo pueden escuchar, porque, a ver qué me dice. Bien. ¿Qué es lo que tienen que saber de esto? Entonces, bueno, el retículo endoplasmático rugoso, ya saben lo que es. La diferencia entre hetero y eucromatina, la función de los poros nucleares, que se los dije, y la función del nucleolo. El nucleoplasma viene a ser el citoplasma del núcleo, ¿sí? De ahí en más, algo importante que no tienen que
no tienen que olvidarse es que en el transporte del citoplasma al núcleo, todas las moléculas tienen que tener algo que se llama NSL, o señal de localización nuclear. ¿Sí? Las proteínas transportadoras se llaman importinas. Miren ustedes qué nombre raro, ¿no? Importar de traer, ¿sí? Las moléculas que transportan desde el citoplasma hasta el núcleo son las histonas, proteínas ribosomales, enzimas de duplicación del ADN y enzimas de transcripción. ¿Y qué es lo que se transporta del núcleo al citoplasma? También tienen que saber, ¿sí? Después, nucleoplasma ocupa un espacio intermedio del núcleo, o sea, yo les digo los importantes, ¿sí? Y contiene sustancias disueltas que son los ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos libres. Recuerden que los ribonucleótidos son los que forman el ARN, ¿sí? ¿Correcto? El uracilo, la adenina, la citosina y la guanina, y los desoxirribonucleótidos son los que forman el ADN, que en vez de uracilo hay timina, ¿sí? Dos tipos de... Esto no, la parte de cromatina... solamente deberían saber qué es la asociación de ADN con las histonas, ¿sí? Cómo se agrupan por octámeros, etcétera, etcétera, no, porque es muy complicado. Además, ¿me disculpan un segundito? Hola. 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 Sí. 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 No, ya hablé y mandaron el ok de Novocar que está bien la garantía. Sí, el miércoles la llevo. Y van a ver cuál es el problema. Vos la llevas el miércoles a la mañana, a la 1 que... No, voy a mañana. Bueno, dale. Voy a seguir. Dale, chao. Perdón, hubo un inconveniente con un móvil familiar. Bien, la heterocromatina y la eucromatina. La diferencia entre las dos. Profe, sí. Acá están diciendo si puede aceptar 2 más. A ver dónde los acepto. Ver todo. Son un montón, no son. Bien. Bien, volvemos a... me perdí. Tengo que dejar de compartir. Voy a compartir. Bien, la heterocromatina es la más condensada y por ello no se transcribe. Y la eucromatina es la que está en estado más laxo y es la que se transcribe. Gran diferencia entre ambas. ¿Sí? La célula cuando entra en división, o sea, estamos hablando ya en la interfase, en la parte de división, vimos cómo estaba formado el núcleo, ahora entra en división y vemos que la cromatina, hay cambios en la cromatina, que es indudablemente el cromosoma. La máxima expresión de compactación de la cromatina, o sea, del ADN, es cuando está en estado del cromosoma. Acá en el dibujo lo ven en negrito, que es la máxima condensación. En este arriba, donde se ven los colores, dos colores, una adenina, timina, citosina, guanina, etcétera, etcétera, es cuando está en menos condensación, donde se pueden abrir las hebras y, bueno, en el caso de la replicación o duplicación del ADN va a pasar la ADN polimerasa al desenconar. O sea, primero va a haber
la helicasa que va a romper los enlaces, después va a venir la demerasa, va a estar la topoisomerasa, después va a haber una hebra continua y otra discontinua, una dirección toda siempre 3-5, y la discontinua, como está al revés, 5-3, va a ser en pedacitos, fragmentos de Okazaki, etc. ¿Sí? Bien. Forma del cromosoma, parte del cromosoma, o sea, tiene un cinetocoro, un telómero, esto tienen que saberlo, igualmente no hay ninguna pregunta. Diferentes formas del cromosoma, y sí, esto es importante, que es un cariotipo. Cariotipo es la imagen gráfica o fotográfica de una célula somática de un individuo. Se toma cuando los cromosomas son visibles. Cromo significa color, soma cuerpo, o sea, cuando se colorean, ¿sí? Normalmente uno los ve en este estado en metafase, que es cuando está en máxima condensación la cromatida, o sea, el cromosoma está pleno, ¿sí? Es una célula humana de un varón. Ustedes dicen, ¿por qué varón? Porque tiene XY, ¿correcto? ¿Sí? 46 cromosomas, número típico de la especie humana. La transcripción y traducción ya lo vimos. Recuerden, transcripción inversa solamente se dan en los virus. La transcripción, a ver, acá tenemos la 3.5, que es la que se transcribe. El ARN lo va a anotar 5.3, porque no la va a anotar nunca 3.5. Y el proceso de transcripción. En el proceso de transcripción lo tienen que conocer, ¿sí? Que actúa cada una de las enzimas, cuál es la función. Por supuesto, tienen que saber las diferencias entre procariontes y eucariontes, ¿sí? Y otra de las cosas importantes es que los procariontes son policitrónicos. ¿Qué es policitrónico? Cada ARN mensajero tiene información para más de una proteína. En el caso de los eucariontes son monociclónicos, que es solamente para una proteína. Y ahora vamos a ver un ejemplo. En el eucarionte recién transcripto, o sea, se hizo la transcripción, se caracteriza porque contiene dos secuencias. Los exones, que son los que sirven para la síntesis de la proteína, y los intrones, que no codifican, o sea, no van a codificar, no tienen la información para las proteínas. Y son eliminados, o sea, acá se ve el proceso de eliminación, no lo tienen que saber. Y después viene la traducción cuando llega el ARN mensajero al ribosoma. Lo importante del código genético, recuerden, es universal, es degenerado y no es ambiguo. ¿Sí? No es ambiguo porque cada codón es un aminoácido. Degenerado porque varios codones pueden ser el mismo aminoácido. Y es universal porque es aplicable a todos los seres vivos. Los más importantes o más conocidos es el AUG, que es la metionina, que codifica la metionina, es el codón que inicia la traducción. Es el primer codón, es, ¿cómo decirles? Es el primer aminoácido que aparece en la proteína. Y después están los codones de stop. Recuerden que puede haber metionina, prolina, arginina, etcétera, etcétera, pero los codones de stop no son proteínas. O sea, no son aminoácidos. O sea, uno puede contar 10, por ejemplo, aminoácidos más el codón de stop. Y si hay alguna pregunta, no ahora en este parcial, pero en el próximo, ¿cuántos aminoácidos forman esta proteína? Tienen que decir 10, no 11. No 11, porque el codón de stop es de stop. La clasificación de ARN la tienen que saber para qué sirve cada uno. Esto no, estos grafiquitos no. El proceso de síntesis de las proteínas no, solamente tienen que saber que hay una fase de iniciación, una de elongación, pero no el contenido, sino
los nombres de las etapas y una determinación. ¿Sí? Y entramos a regulación de la expresión génica. Como ya le dije un montón de veces, desde un huevo cigota se genera un organismo complejo, completo como el ser humano, en el cual hay células especializadas para diversas cosas. ¿Cómo se regula esa expresión? Que una célula va a ser una célula hepática, otra una neurona, etcétera, etcétera, mediante este sistema que es universal también. ¿Cómo está formado? Se estudia en procariontes porque es más simple que en eucariontes, ¿sí? O sea, tienen que saberlo de procariontes. Acá tenemos la doble hebra de ADN, un gen que se llama regulador, uno promotor, otro operador y los estructurales. Y hay proteínas represoras. ¿Por qué es esto? Pues muchas veces, por ejemplo, si uno necesita digerir un pedazo de... Vamos al ejemplo que viene después. Supongamos que nosotros somos todas bacterias y nos alimentamos de glucosa, ¿correcto? Recuerden que el alimento sirve para realizar una reacción catabólica exergónica, o sea, producir energía. También tenemos que recordar que toda síntesis, o sea, formación de alguna molécula por parte de nuestro organismo, requiere energía y es una reacción anabólica endergónica. ¿Sí? Si nosotros fuésemos la bacteria y no tenemos glucosa, primera condición para este ejemplo, no tenemos glucosa, y nos ingresa lactosa, nosotros como bacteria vamos a generar, mediante nuestros genes policitrónicos, las enzimas, 3 enzimas para degradar la lactosa. Eso sucede solamente si entra lactosa. Si no entra lactosa, nuestro organismo no está sintetizando siempre esas 3 enzimas. ¿Por qué? Porque son reacciones anabólicas endergónicas que necesitan energía, por ende vamos a estar gastando energía mientras no hay lactosa. Entonces, existe en este sistema una proteína represora. Vamos a ver cómo es el ejemplo. Nosotros tenemos un gen regulador cuya expresión es la proteína represora-represor. O sea, este gen va a tener la información genética para formar el ARN y formar una proteína represora. Va a haber un promotor, una secuencia de ADN que es reconocida por la polimerasa, un operador que es la secuencia de ADN que puede unirse al represor, y los genes estructurales que son los que forman las enzimas para degradar la lactosa. A esto se llama operón lactosa, lo que vamos a ver. Por ejemplo, nosotros no tenemos glucosa y no tenemos lactosa, no tenemos nada. O sea, al no tener lactosa, la proteína represora va a estar impidiendo que la ARN polimerasa pase para realizar posteriormente la transcripción y traducción de las 3 enzimas que se usan para la degradación de la lactosa. Ahora, cuando ingresa la lactosa, o sea, en este caso no estamos gastando energía en síntesis porque no hay lactosa. Ahora tomamos un vaso de leche, como bacterias, la lactosa inhibe la formación, la transcripción y traducción de la proteína represora que estaba acá, debajo del operador, y la inactiva. ¿Ven? ¿Ah? Se unió y la inactivó. Por ende, la ARN polimerasa va a avanzar, va a hacer la transcripción a ARN, va a ir al ribosoma y va a hacer la traducción de las 3 enzimas que van a degradar la lactosa.
Bien, otra de las formas de regulación de la expresión genética es el nivel de transcripción por factores. Tienen que saber solamente los nombres, no lo que significa cada uno. Si lo quieren saber, lo saben, pero mejor que sepan los nombres. Factores de transcripción, la heterocromatización, o sea, recuerden, es la condensación de la cromatina que impide la lectura, la metilación del ADN. También puede ser regulación del transporte de ARN mensajero desde el núcleo del citoplasma, la regulación de la traducción del ARN mensajero y la regulación de la actividad y estabilidad proteica. Esa es la regulación genética. Nosotros el martes vamos a hacer una más, otro más con ya preguntas del examen, como para entrenarnos un poco. Ahora bien, voy a dejar de... ¿Tienen alguna pregunta en relación a esto? Hola. ¿Alguien que me conteste? Por lo menos están conectados. Hola. Hola. Qué susto. ¿Alguna pregunta? A ver y fila. Sí, María Celeste. Te escucho. Profe, Eh, eso lo del ARN mensajero, todo lo que es como el esquema de ARN transferencia y ARN ribosómico, hay que saberlo. ¿Para qué sirve cada uno? Sí. Y los esquemas que como son de 5 a 3 y todo eso. Si hay una secuencia de bases 3-5-5-3, sí. O sea, puede haber algún ejercicio en el cual le pidan que hagan la transcripción ustedes. O sea, si es ADN, tienen que fijarse ustedes el sentido que sea 3-5 y la base complementaria en ARN. O sea, si hay una adenina, habrá en el ARN un uracilo. ¿Sí? Ok, gracias. Profe, disculpe, hay una compañera que preguntó si podría explicar qué es un anticodón. Un anticodón es lo contrario al codón. O sea, si vos tenés timina, adenina, guanina, el anticodón va a ser adenina por la timina, por la citosina, una guanina. O sea, es la lectura inversa. O sea, es como la imagen en el espejo, ¿correcto? Lo que pasa es que puede ser un anticodón en dos formas. O sea, en una hebra del ADN con la otra hebra del ADN, en una tenés el codón y el otro el anticodón, porque son complementarias. Se refiere básicamente a la complementariedad de los codones, ¿sí? No sé si le quedó claro a la niña, que te avise. ¿Te avisó? No me avisó. Sí, ahí puso que sí. Bueno. Bien, vamos a, si hay una pregunta, podemos seguir, la pregunta. Vamos a dónde estás acá. Este es un apunte que no lo distribuyo porque para no mezclarles mucho las cosas, pero está bueno. ¿Y qué voy a decir? Está malo. Lo que vamos a ver acá tiene mucha información de experimentación, por ejemplo, acá cepas virulentas. Si a alguno le interesa, levante la mano y habla nuevamente del ciclo celular, síntesis de proteínas. A ver, alguien parece que levantó la mano.
estructura del ADN. Más o menos es lo mismo, tal vez un poco más desarrollado en algunos puntos, pero esto se daría en una cruzada normal de tiempo, ¿correcto? Bien. A ver, se me están haciendo... A ver, alguien levantó la mano. Bueno. Ocho manos alzadas. Eduardo, Franco, Camila, Laura, Isauri, Román, Juan Francisco y Macarena. Eduardo, ¿qué pregunta tenés? No, profe, yo quería decirle que si usted quiere me puede pasar el... Bueno, yo te lo paso y a vos te lo manguean. Dale, bárbaro, 10 puntos. Dale. Isauri. No, profe, lo mismo. Era para el PDF. Román. Román. Bien, vamos a lo nuestro entonces. Tengo que compartir y volver a compartir. Yo no sé por qué tengo que hacer esto. Bien. Vamos a volver. Etapa del ciclo. Código genético. Bueno, el código genético vimos que había 64 combinaciones posibles, que son los codones que forman los aminoácidos, que son 20 o 21 de acuerdo al autor que uno busque. Tenía las tres características, no era ambiguo, era degenerado y universal. Y acá está el código genético. Síntesis de proteína de traducción, las etapas, solamente los nombres. Y lo que nos faltaba de esto es el tema de mutaciones. Bueno, esto de los genes operadores, ¿sí? Mutaciones. Hay varios tipos de mutaciones, algunas son al azar, y es el cambio en la secuencia de los nucleótidos del ADN o bien la cantidad de material genético que posee un individuo. O sea, hay mutaciones en cantidad, que pueden ser más, condición trisómica del par 21, enfermedad de síndrome de Down, o en menos ya son mortales. ¿Sí? De ahí en más, pueden aparecer por errores de la duplicación o transcripción, como así también pueden ser producidos por agentes mutágenos. Radiación ultravioleta, radiación, o sea, radioactividad de uranio, de polonio, de lo que sea. Algunas mutaciones son heredables, es decir, pueden ser transmitidas de generación en generación. Todos recibimos alguna mutación, lo que pasa es que son de las que no causan ningún problema, la mayoría. Y para que esto suceda, indudablemente las mutaciones tienen que estar en las células germinales o reproductoras. Por ejemplo, si yo por tomar sol tengo una mutación en la piel, en el brazo, esa no la voy a transmitir a mis hijos porque la tengo en el brazo. Ahora, si estuviesen en mis espermatozoides, sí se lo voy a transmitir a la descendencia. O sea, si es una célula somática, no va a haber problema. Voy a tener problema yo, si tengo un tumor o algo de eso. Pero si no, no. O sea, la transmisión la voy a hacer en caso de que sean mis células germinales, en mis espermatozoides para ser más claro. Los agentes externos son el ácido nitroso, el gas mostaza, el sulfonato, el benzopireno, hidrocarburos cíclicos, etcétera, etcétera, y las radiaciones. Las mutaciones son, en definitiva, un cambio de una letra por otra letra, una base por otra base. Lo que ustedes tienen que saber es que hay algunas que son silenciosas, son las que no causan ningún tipo de problema. Vamos al código genético y les voy a
mostrar algunas. Después lo demás, el resto que está ahí abajo lo pueden leer si quieren, pero con lo que les voy a explicar ahora alcanza y sobra. Espero acá. Vamos. Agrandamos. Por ejemplo, yo digo que la mutación, normalmente las mutaciones silenciosas o que no traen problemas son las que ocurren en la tercera base. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes fíjense, esta SER es la serina. Tenemos una U, una C y una U. En caso que haya una mutación y en vez de un uracilo aparezca una citosina, lo que va a formarse también es una serina. O sea, esta es una mutación silenciosa y puntual, ¿correcto? Si aparece una A, también va a ser una mutación, una G también. O sea, son mutaciones que no causan ningún tipo de problema porque se forma el mismo aminoácido. Se forma el mismo aminoácido dentro de la proteína en la secuencia de aminoácidos. Recuerden que la estructura primaria de la proteína está formada por la secuencia de aminoácidos. Esos aminoácidos pueden ser hidrofóbicos, hidrofílicos, polares, no polares, y dada la forma, alguno que me lo diga, Fusión. función. O sea, si cambiamos, por ejemplo, en otro tipo de mutación, que no sea en la tercera letra, sino en la segunda, y vamos a ver UCU, cambia la C por una A, y acá tenemos no serina, sino tirosina, que es un aminoácido que tiene características físico-químicas diferentes. O sea, es hidrofílico. El otro es hidrofóbico, que va a pasar en la secuencia de la proteína, va a haber un cambio de forma. Al cambiar la forma, va a cambiar la función. ¿Bien? Después hay dos tipos más. Hay muchos, pero los que me interesan que sepan son los que provocan un alargamiento o un acortamiento de la proteína. Supongamos que la proteína tiene aproximadamente 1000 aminoácidos. Y en el 545, la serina, que es la U, la C y la A, cambia esta C por una A, por una adenina. ¿Y que se forma un codón de stop? Entonces, la lectura llega hasta ahí. En vez de tener 1000 aminoácidos, va a tener, por esa mutación, va a tener 500. Por ende, esa proteína no va a ser funcional. ¿Sí? ¿Entendieron esto? Sí. Profe, no entendí. ¿Entendió o no? ¿No? Sí. ¿Sí? No. Bueno. Y después hay un alargamiento. Supónganse que tenemos una proteína de 1000 aminoácidos y el codón de stop, el último, es UAA, ¿correcto? Frena. Y hacemos la mutación inversa. En vez de una C aparece, en vez de una A, acá, segunda, aparece una C y se forma la serina. Entonces va a seguir 1001, 1002, 1003 hasta que aparezca un codón de stop. Por ende, va a tener muchos más aminoácidos que los que debería tener, por ende no es funcional. Entonces, son mutaciones que alargan o acortan la proteína. Esas son peligrosas, ¿sí? Profe, Sí. hay una compañera que dijo que no entendió. ¿Y quién es? Yo. Yo. Yo tampoco entendí, Sí. profe. Bueno. Vamos de vuelta. Va de retro. Nosotros tenemos que la última, o sea, tenemos 1000 aminoácidos, ¿correcto? Uno atrás del otro. O sea, esa proteína tiene 1000 aminoácidos más un codón de stop, que es el que hace terminar la proteína. El stop dice, hasta acá llegaste, mi amor. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Y esas 1000 aminoácidos con esa secuencia de aminoácidos tienen una función determinada. Ni 999 ni 1001. 1000 aminoácidos. El último, que no es un aminoácido, es el codón de stop, que puede ser este, el UAA, el que está marcando mi cursor. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Sí? Y se produce una mutación y esta A
del medio, del stop, desaparece y aparece una C. Entonces, en vez de haber una UAA, va a haber un UCA. O sea, se va a formar un aminoácido nuevo. Entonces, no va a tener 1000 aminoácidos esa proteína, va a tener 1001 y tal vez 1002, 1003 hasta que aparezca un codón de stop. Entonces, ya con haber un aminoácido más, cambió la forma y por ende cambió la función. Y esa es una mutación que hace alargar la proteína, ¿sí? Después están las otras que hacen acortar la proteína. Supongamos que dentro de esos 1000 aminoácidos, el número 500 es, vamos a cambiar de nombre, la prolina. El número 500 es la prolina, ¿sí? No, vamos a hacer otro, para más fácil. Vamos a hacer que sea la leucina, ¿sí? El 500 es la leucina, que es una U y una G. Hay una mutación y esta U desaparece y aparece, a ver, una A, ¿sí? Entonces va a ser, en vez de leucina, va a haber un UAG, que es un stop, y corta esa proteína en 500 aminoácidos. Y no tiene 1000. También es una mutación que hace que la proteína sea más corta y por ende no cumpla su función. ¿Ahora quedó más claro? Sí, profe. Bien. A ver si hay algo más. En este apunte tienen ejemplos de mutaciones, si quieren. Después se lo piden a Eduardo o a Priscila. Recuerden lo que no va, no estudien de más, por favor, no, a ver si les agarra un paro cerebral. A ver. Ya tienen explicaciones. El que quiera estudiar mutaciones y le guste, por ejemplo, las mutaciones en general son perjudiciales. Producen enfermedades o alteraciones metabólicas, porque la proteína, la enzima no tiene la forma de la función, pim, pom, pam, enfermedades. Pero también pueden hacer cambios favorables. Normalmente existen estos cambios en la evolución de las especies. Los que tienen la mutación tienen una ventaja adaptativa en relación a sus congéneres. Supónganse que aparece en África, con la seca no hay alimento, y aparece una jirafa con una mutación que tiene medio metro más largo el cuello, y probablemente va a llegar más rápido y más arriba a los árboles. Esa es una mutación que sirve como para ayudar adaptativamente a los animales, ¿no? La selección natural es muchos años, o sea, yo se los di en 2 segundos, pero son miles de años. Yo con esto es lo que di ayer en clase. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen. Si tienen alguna duda, también hasta el martes pueden escribirle a Eduardo y a Priscila para que me pasen las dudas, no tengo ningún problema. Y el martes hacemos la clase de repaso, ¿sí? Yo les voy a mandar la invitación. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, pueden bajar la mano. A ver. Profe, eso lo de masculino y eso lo del femenino X, eso va en la otra unidad, ¿no? En el otro parcial. Exacto. Salvo decir un cariotipo XY es un cariotipo masculino, un XX es femenino. Nada más. Claro, gracias. ¿Alguna otra?
Estudien, chicos, es el tercero. No hay que llevar DNI en la nueva reglamentación. No se preocupen si les va mal, alguna solución vamos a encontrar, pero, o sea, si sacan un 1, no. O sea, tratemos de estudiar lo máximo posible para poder, el objetivo de algunos es llegar al final, el de otros es promocionar, me interesan los dos, así que en ambos casos van a tener mi colaboración. El martes, entonces vamos a... Junten alguna pregunta si quieren para el martes, si no vamos a practicar los temas que yo sé que van en el parcial. ¿Sí? Sí, Eduardo. Profe, una pregunta sobre lo que tengo marcado que no va, para asegurarme que estoy estudiando bien. A ver, dale. Maduración de ARN en eucariontes, tengo marcado que no va. ¿Cómo va? Después, proceso O sea, de lo que tienen que saber es que, perdóname Eduardo, tienen que saber que existe. Ahora, ¿cómo es todo? No, ¿correcto? Sí, no, una mirada por Claro. arriba, los nombres. Exacto. Bueno, proceso de síntesis de proteínas. Ajá. Y, ya le digo el otro. Y en el otro tengo marcado que de división celular en adelante no entra. ¿Qué era lo que no entraba? Decime y... Entonces, seguía todo lo de mitosis. Claro, eso no, eso entra en el último, en el próximo. Ah, ok, perfecto. Si alguno quiere ir Gracias. adelantando, no hay problema. Es chiste malo, ¿no? Profe, Sí. una pregunta. Lo de expresión genética en el sistema vacuolar citoplasmático, ¿entra? No. Ah, ok. Gracias. Lo que tienen que recordar siempre de la expresión genética es la heteroiocromatina y los factores de transcripción, etcétera, etcétera, que nombramos, los nombres, ¿sí? ¿Está? Sí, Sí. ok. Sí. Bueno, después si no tienen ninguna otra pregunta, damos por finalizada la clase de hoy. Escriban, yo ahora en 10 minutos le mando a Eduardo y a Priscila el apunte ese y el que quiera se lo pide y le pueden escribir preguntas para que me las transmitan, ¿sí? Me gusta que lo hagan por grupo porque, bueno, existieron. No sé si hay algún compañero de ustedes que no pregunta o no se dio cuenta de preguntar eso y después ve la pregunta y la respuesta publicada en el grupo y, bueno, se saca la duda, ¿sí? Siempre viene bien eso. Sí, profe. Bueno, chicos, buen fin de largo a estudiar. Igualmente. Pásenla bien. Yo voy a resolver unos cuantos despelote que tengo, ¿sí? Gracias, profe, igualmente. Chao, nos vemos. Vemos. Chao. Chao, profe. Chao, Buen fin de- profe.